es y ha generado en esta trascendencia a través de la nutrición, a través de todos, o sea, de todos los estudios que este doctor tiene y lo mucho que tiene para aportarnos en esta increíble masterclass de todo lo que el metabolismo y la dieta paleo, la dieta keto puede beneficiar en tu salud y no quiero robarles más escenario. Bienvenido, doctor. Le voy a dejar todos los micrófonos y cámaras encendidas porque, bueno, todos los retadores ya saben parte de su trayectoria, parte de lo que ha venido generando a través de todos los estudios que es y de todo este tema que tiene para compartirnos. Así que bienvenido y le dejo todas las cámaras y micrófonos para usted. Muchas gracias. Muy buenas tardes, familia Plenia. Gracias por compartirme ese espacio y vamos a platicar un poquito sobre la historia de la humanidad. Vamos a ver de qué nos alimentamos, como dice Liliana, exactamente. Liliana, pues efectivamente, cómo nos alimentamos, porque tenemos en realidad muy poco tiempo de haber cambiado ciertos hábitos y aún todavía no evolucionamos al respecto. Déjame ver cómo vamos a compartir esta. No puedo compartir la pantalla, ¿eh? Necesito que el huésped me lo permita. A ver, No déjenme. puedo compartir pantalla. A ver, denme un segundo, doctor. Sí. Ahorita ya lo estoy habilitando. Listo, doctor. A ver si puede. Listo. Vamos a ver. Ok. Keynote, que es que no veo. Fíjate que no me aparecen dentro de la selección de pantallas las imágenes de lo que es el screen. A ver, si quiere, ábralo primero regrese a abrirlo por usted por aparte y luego regresa al Zoom y trate de compartirlo. Creo A que va a ver, ser eso. volver a poner share. Es que me aparecen puras ventanitas con un triangulito, todas igual con un signo de interrogación. Perdón, un signo de admiración. Entonces no sé qué compartir. A ver, inténtele ya. Creo que ya se va a poder. A ver, inténtele. Ok. No, salen puras pequeñas ventanitas, pero tienen un icono, un triángulo con un signo de admiración. A ver, espérenos un poquito. Tiene. A ver, doctor, cálele ya, lo acabo de poner como anfitrión, a ver si ya le puedo dejar. A ver, ok, déjame ver. Bueno, ¿no? O sea, dice Keynote, que es mi programa, ¿no? Pero dice Unknown, no sé el título, vaya, porque no veo tampoco la. Déjame cerrar el resto y que quede nomás una. A ver, si puede, sí, ciérrelo, Sí, vuélvalo a abrir. ya por default me va a quedar una nomás. Si puede, por aparte, trátelo de ver usted así aparte y luego ciérrelo, ábralo y ya lo tiene que dejar. A ver, lo voy a. Ok. Hasta ahorita, entonces es la única que tengo abierta. Déjame cerrar varias ventanas. ¿Ok? Y así ya nada más va a quedar una posible.
A ver, un momentito, un poquito de paciencia. Vamos a ver. Déjenme. Vamos a ver. Ok, ahora vamos a hacer el intento de nuevo. Allow Zoom Workplace to share your screen. Pero es que parece ser que mi sistema es el que no permite. Dame un segundito. Ah, ya. Ya. Eso era todo. Vale. Mira, me dice que lo reinicie el Zoom, de modo que se va por un segundito, me voy a ir, ahorita vengo. ¿Está A ver, bien? póngame como anfitrión, no va a cerrar la sala, pónganos como anfitrión. A ver, aquí lo tengo ya y ya vuelva, ahora sí, reinicie por favor el Zoom para que se vuelva a meter y lo metemos. Entonces me voy a ir, ahorita vengo. Órale, salga y entre. Ok. Denos unos minutitos a que el doctor vuelva a entrar y ahorita ya estamos con esta plática, chicos. Váyanme escribiendo, porfa, los que vayan teniendo dudas. Acuérdense que cada una de estas masterclass, como la de la semana pasada y esta, funcionan bastante para estarles resolviendo dudas, preguntas con respecto al reto keto. Yo sé que muchos ya tienen la intriga de cuándo es el próximo reto keto. Todavía no tenemos fecha. Esa es la única pregunta que no tengo todavía con claridad, pero todas las demás dudas y preguntas que vayan teniendo, váyanlas dejando por aquí para en un ratito, al finalizar, estar resolviendo todas sus dudas y preguntas, ¿sale? Ahorita las voy a estar respondiendo. Todos no saben que en el grupo de Telegram también estamos resolviendo todas las dudas. Una persona con diabetes, totalmente personas con diabetes pueden estar haciendo este reto keto. De hecho, son de los que más beneficios tienen personas diabéticas, personas hipertensas, 100% tienen grandes grandes dentro de la dieta keto. ¿Por qué? Porque lo que hacemos dentro de cetosis es ayudar a bajar los niveles de glucosa, porque eliminamos o reducimos hasta el 95% la ingesta de carbohidratos. Entonces, personas diabéticas, sí, 100% pueden tomar el reto keto, 100%, ¿sale? Déjenme leer Vamos a ver, ahora sí ya, ahora sí. algunas otras. Listo. Listo, vamos a ponerlo en modo presentación. Muy bien, ¿se ve bien ahí? Ahí se Ya, ve. Sí, perfecto, ya se ve. ya me escuchan. Ok, ya podemos empezar. Ya, perfecto. Bueno, muy bien, bienvenidos todos. Y esta es una pregunta que les hago de entrada. Cada célula cuenta su historia. ¿Cómo vas a contar la tuya? Este es el nombre de esta frase poderosa que nos hace reflexionar en los cambios. Heráclito de Éfeso decía que la única constante en el universo es el cambio. León Tolstoy, una frase que me gusta mucho, que incluye aquí, dice, todos piensan en cambiar el mundo, nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y es que es cierto, todos queremos, todos decimos, con nuestro índice flamígero, apuntamos hacia otras, pero un poquito de dónde venimos. Si vemos que la edad del universo tiene aproximadamente 13.785 millones de años, que cruzar nuestra Vía Láctea tiene 150.000 a 200.000 años luz para poder irnos de un extremo al otro, y vemos que la Tierra tiene más o menos 4.400 millones de años. En esta plática, cuyo motivo es exclusivamente enseñanza, vamos a ver aquí unas pequeñas referencias en la parte de abajo
Estas son las referencias científicas que avalan lo que yo estoy diciendo. Es decir, mi plática está basada en publicaciones científicas. Realmente muy poco de esta plática es de opinión mía, más bien está basada en la interpretación de los estudios que aquí se refieren. Por eso la ciencia es una verdad demostrable. Entonces tenemos realmente nosotros muy poquito tiempo en la Tierra como especie. En el Proterozoico, circa 2.500 a 541 millones de años, se generó la gran oxidación. Las cianobacterias que había en el medio ambiente, entonces era un medio ambiente lleno de metano, lleno de otros gases, incompatibles con nuestra vida como la conocemos el día de hoy. Pero esas bacterias, llamadas cianobacterias, empezaron a producir oxígeno y así nace el período ese proterozoico que vio la transformación de la vida en la Tierra. Se forma en ese entonces la capa de ozono y empieza la Tierra a tener un ambiente muchísimo mejor para la vida como hoy la conocemos. Entonces se empezó a cambiar el ambiente a un metabolismo aeróbico. En algún momento, muchas especies cambiaron su metabolismo de ser anaeróbico, que no necesitaban oxígeno, a aeróbico, que utiliza el oxígeno. Nuestro metabolismo y el de millones de especies son de origen es aeróbico. Utiliza el oxígeno como medio de transporte. En algún momento, hace 2.400.000 años, más o menos, se generó la endosimbiosis. La endosimbiosis es una teoría bastante aceptada actualmente de una bióloga que la propuso en los 60, Margulis. Esta bióloga decía que había pruebas de que en algún momento alguna bacteria aeróbica fue engullida por otra y empezó a convivir y en algún momento determinado se formaron las mitocondrias. ¿Por qué sabemos esto? Porque la mitocondria tiene un ADN que no es humano. Qué curioso, qué aberrante, qué interesante y qué asombroso. Que nuestro propio ADN en algún punto tenga algún ADN que lo refieren como uno igual a unas ciertas bacterias. En este lugar llamado la mitocondria, llamada la casa de la energía, no es exclusivamente un productor de energía donde se oxidan los ácidos grasos, la glucosa, las cetonas, como veremos más adelante, los cuerpos cetónicos, sino que también ayuda en la apoptosis, es decir, en la muerte celular, programación de la muerte celular, y es fuente también de muchas enfermedades o patologías de disfunción relacionadas con envejecimiento, disfunción cardíaca, etcétera. Es decir, si una mitocondria no la mantenemos sana a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestra epigenética, vamos a tener mitocondrias disfuncionales que nos van a dar enfermedades. Y dependiendo nosotros también de nuestros genes y de nuestra epigenética, es decir, qué estilo de vida vamos a elegir. Porque afortunadamente tenemos una opción, la opción de estar saludable. ¿Con qué? Con el conocimiento, con la información. Que este es uno de los pilares muy grandes. La información, la educación es uno de nuestros pilares más grandes para poder empoderar a las personas a tomar las decisiones mejores y más adecuadas en la salud, no solo de la persona, sino de la familia. El ser humano empieza en su linaje genómico a deslindarse del chimpancé. Eso fue más o menos entre 6 y 7 millones de años y se califica o se identifica a uno de los chadensis, aquí lo que tenemos aquí de las fósiles que podemos identificar, y empezó a hacer una evolución pasando por el Homo habilis, por el Homo erectus, por el Homo neanderthalensis,
neanderthalensis y por el Homo sapiens. Entonces, en esta evolución de apenas un pestañeo en los 4.700 millones de años de la Tierra, tenemos apenas una pequeña ventana como especie de apenas 7 millones de años. Quiere decir que en estos 7 millones de años, cuando éramos un homínido, y les voy a contar una anécdota, corrí el año de 1974 y estaban en Hadar, en Etiopía, en una colina, estaban trabajando cerca de diciembre, por ahí, no sé si fue en noviembre, diciembre, estaban trabajando pues en la búsqueda del famoso eslabón perdido. Y el paleontólogo Johansson decía, bueno, vamos a dar una última vuelta, decía, una última vuelta con su ayudante. Y dieron una última vuelta y divisaron a lo lejos, en una colina, un hueso, un fémur. Se acercaron y vieron que no era un hueso común y corriente y empezaron a escarbar y lograron recuperar 40% más o menos de un homínido que se supone ya practicaba la bipedestación, ya caminaba en 2 pies. Celebrando esto, estaba la música de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy in the Sky with Diamonds una y otra vez, y proponen llamarle a Lucy de esa manera, a esa homínida, en el cual pues se descubre un gran eslabón en nuestra evolución como especie humana. Esto es muy interesante y es algo realmente fascinante porque siempre les digo en la vida, no hay que perder como los niños la capacidad de asombro, porque así se van a poder asombrar de un atardecer, de un amanecer, de una hoja que cae en invierno o en otoño, y se van a así a maravillar de las fotos de las estrellas que toman ahora por las madrugadas, dándonos los brazos interestelares de nuestra galaxia. El Paleolítico es una terminología acuñada por John Lubbock en 1865. Abarca 3.2 millones de años hasta los 12.000 años. Es la época que le llaman esta parte el Pleistoceno. Tiene Paleolítico 3 capas, la inferior, media y alta. Como les decía hace rato, por ahí pasaron en esta evolución el Homo erectus, el Homo neanderthalensis y hace 300.000 años más o menos el Homo sapiens en África. Durante este tiempo, estas personas que comían, definitivamente no existía el azúcar, no existían los dulces, no existían nada ni zapatos. Hacían lo que se llamaba en anglicismo es un earthing o un contacto con la tierra todo el tiempo. En alguna ocasión vamos a hablar sobre esto, porque sí hay mucha evidencia científica de sus efectos antiinflamatorios al permitir que tengamos unos, vamos a decir, transporte de iones a través de nuestras plantas de los pies. Bueno, eso lo hicimos por muchos millones de años. Ahora recientemente el calzado nos impide tener contacto con el piso. Tenemos entonces aquí que estas personas eran cazadores y recolectores. Quiere decir que lo que se alimentaba era, número 1, lo que daba la estación. Número 2, lo que se movía, es decir, insectos que tenían proteína muy buena, peces cuando lograban atrapar a uno que otro, y toda clase de mamífero o volátil que se les presentaba, que se pudieran aportar con ello de grasa animal, y por eso tenemos los caninos, porque los caninos son para desgarrar carne, no para desgarrar zanahorias o desgarrar lechugas, que también pues sí son buenas, pero los caninos nos hablan de una evolución donde desgarrábamos la carne, que era cruda. El Homo erectus es el primero que se le conoce que inició la cocina con fuego. Obviamente también su gusto retronasal fue evolucionando hasta hacerse un poquito más selectivo. Recuerden que los sentidos son principalmente para sobrevivir.
Si yo veo un peligro, un león, no había dinosaurios, no coincidieron los dinosaurios definitivamente con el ser humano, son mucho más anteriores, pero sí había tal vez algún mamut, algún diente de sable, algo que nos pusiera en peligro, pues entonces nosotros teníamos la vista para ver, obviamente, qué estábamos haciendo, pero también los oídos y en especial el olfato. El olfato, teníamos un olfato más agudo porque dependíamos más de él. Por ejemplo, las carne en putrefacción, pues no lo íbamos definitivamente a comer porque no es palatable, no es apetecible. Y tenemos también el gusto. Muchas sustancias nocivas son del orden de los gustos amargos. Por lo tanto, los amargos generalmente no son muy aceptados en la cultura general. Sin embargo, son más aceptados los dulces, que significan energía instantánea. Aproximadamente, más o menos 10.000 años, en el creciente fértil que abarcaba el norte de Egipto, parte de Siria, abarcaban la Mesopotamia, y era el norte, ese lugar fue la cuna de civilizaciones muy importantes de la escritura, una cuna muy importante de cultura, una cuna donde se inicia el ser humano al sembrar, por fin hacerse una persona sedentaria. Y las primeras evidencias es que el trigo es aparentemente lo primero que empezaron a sembrar, seguido por la cebada, y posteriormente vinieron otros granos. Por lo tanto, 12.000 años comiendo granos es muy poco tiempo contra algunos millones de años atrás. Eso es lo que habla el estilo de vida paleo. Y es que es un estilo que hace más o menos 40 años se empezó a estudiar y se empezó a ver que existían muchas coincidencias, estudios serios, metanálisis, etcétera, donde teníamos pues el acceso a que íbamos a replicar varias cosas, varios pilares. El primer pilar, pues la alimentación, en la cual no incluíamos granos. Obviamente leche tampoco. El ser humano es muy trillado decirlo, si acaso, que somos el único animal que comemos o bebemos leche después de la lactancia. Sin embargo, teníamos también el ejercicio. Hacíamos bastante ejercicio porque nosotros íbamos tras el alimento y dormitábamos una noche, 2, 3 noches o un tiempo corto y luego seguíamos, éramos nómadas. Por lo tanto, cazábamos y recolectábamos tubérculos, frutas, sobre todo de la estación. Las frutas de ahora no se parecen mucho a las de entonces, ahora están un poco modificadas para que sean más palatables, para que tengamos más pues, adicción al azúcar, literalmente hablando de este tipo. Entonces, en la vida, el estilo de vida paleo, también había los ayunos intermitentes. No es que ellos pensaran en hacerlo, ni supieran que eran saludables. De una manera muy simple, pues no había que comer y se acostaban sin cenar. Se levantaban sin desayunar y de aquí a que conseguían la comida, pues ya les habían pasado ayunos de 18 o 20 horas, etc. Básicamente, ¿qué es lo que no se, vamos a decir, se admite o recomienda, mejor dicho? Todo tipo de leguminosas, los lácteos por la cuestión de las proteínas estas inflamatorias de la caseína. Caseína quiere decir queso, cas, en holandés cas es queso. Y la caseína, pues viene precisamente queso viene de la caseína. El arroz pues se convierte en glucosa muy rápidamente, un índice muy alto. El maíz, que es rico en omega 6, nuestra desproporción que tenemos en la dieta occidental de omega 6 contra omega 3 es bárbara. La papa, por tener solananinas, son unas toxinas que se forman se llaman es más, el tomate es pariente de alguna manera, solanáceas, que son frutos o de sombra. Entonces la papa cuando se pone verde no se la coman, porque si la papa la guardan y la guardan bajo el sol ahí de la cocina, pronto va a generar un tono verdáceo, tono verde,
Y esta no es sano. Si ustedes lo comen, les va a dar diarrea, se van a intoxicar. No es bueno. Ahora, si cocinan una papa, igual que una pasta, ya si de plano no quieren cambiar, pues cuando menos refrigeren las 24 horas y va a haber se llama un cross-linking, una especie de reacción química de los almidones y muchos almidones se vuelven indigeribles. ¿Qué quiere decir? Que van a reaccionar de una manera en que nuestras enzimas no los van a fraccionar y no vamos a sacar energía de ellos. Es decir, su índice glicémico va a bajar mucho. Y también, por otra parte, nos van a servir para nuestra probiota. Esta probiota se alimenta de fibras solubles y de posbióticos también. Entonces, es importante que manejemos esos carbohidratos. Si usted no pueden prescindir de ellos, hágalo de una mejor manera. Definitivamente tiene unos beneficios muy claros. Tengo algunos capítulos del libro yo he escrito al respecto, ya que preparo a mis pacientes para cirugías. Soy especialista en rodilla y los preparo de tal manera que con tiempo, con antelación, cambio su dieta. Bueno, como todos son los llamados a misa, no todos van a misa cuando oyen las campanas, pero los que sí hacen caso de todo esto, les va mucho mejor. Ahora, hay una mayor atención en el mundo, en la comunidad científica, hacia la dieta. La dieta y cómo estás inflamado o no, cómo llegas a una cirugía que ya de por sí es un reto biológico. La definición de la dieta cetogénica. La dieta cetogénica no es algo nuevo. Esto tiene desde 1920. Está compuesta en general de 70, 90 de grasa, 10 a 5 de carbohidratos. Varía con cada nutriólogo, pero más o menos por ahí andan los porcentajes, y 20% de proteínas. Se trata de mantenerte en un ambiente interno cetogénico. ¿Qué quiere decir? Que las grasas buenas tienen que ser grasas buenas de aceite de olivo, de aguacate. Grasas buenas. También hay grasas animales que son buenas. Sufren una beta-oxidación en el hígado y entonces se empieza a producir cuerpos que se llaman cetónicos. En inglés es keto y en latino, en español, es ceto. La historia de la década de los 20, la dieta cetogénica fue desarrollada, curiosamente, para tratar a niños con epilepsia intratable. En aquel entonces no existían los ácidos, el ácido valproico y otros que se usaban para la epilepsia. No existía, obviamente, y era pues prácticamente imposible tratar, pero se daban cuenta que emulando un ayuno prolongado, los niños tenían mucho menos ataques de epilepsia y con aquellos tratamientos, cualquiera que estos fueran, parecía irles mejor. Entonces, de ahí viene de los 20, no es nada nuevo, pero sí ya tiene muchos años. Y entonces, originalmente diseñada para los niños que eran epilépticos intratables. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la dieta alta en grasas, baja en carbohidratos? Pues por supuesto, la mitocondria tiene una preferencia por el azúcar, le va muy bien con el azúcar, pero le va mejor con los cuerpos cetónicos, los metaboliza mejor. Entonces, empieza a producir más moléculas de ATP, adenosín trifosfato. Llega el ADP, imagínense que es una trampa de ratón. Imagínense que es una trampa de ratón, pero descargada. Y pasa por el proceso de ATP, de agregarle un fósforo, y en el cuerpo esa molécula se carga de energía potencial. Se carga, ya está lista. Esta trampa de ratón que tiene una energía potencial, es decir, que va a ser liberada cuando se necesite. ¿Para qué? Para fenómenos de vida. Por ejemplo, si yo quiero enganchar 2 aminoácidos a hacer una proteína, necesito de esa energía que va a liberar el ATP y se va a convertir en una molécula de menos energía, otra vez ADP. Bueno, pues entonces se producen muy bien los ATPs y además se produce un fenómeno que se llama el desacoplamiento mitocondrial.
Es una manera como poner un carro así, solamente sin el cambio puesto, y empieza a producir calor, pero no produce ATPs, como que descansa la mitocondria. Y entonces, de ahí tenemos la palabra termogénesis. Eso lo han oído mucho en las cuestiones de dieta, es termogénico. ¿Qué significa lo termogénico? Quiere decir que de alguna manera influyeron sobre las mitocondrias para que empezaran a producir más temperatura. En este caso, sin escalofríos, porque es de otro origen. Los escalofríos ya son otro tipo de sustancias inflamatorias. Pero en este caso, la mitocondria se desacopla con la beta-oxidación y su subproducto, que es el hidroxibutirato. De ahí viene una de las grandes ventajas de tener una cetosis. Entonces, ¿qué efectos tiene la cetosis ya en la salud? Hablando ya de algo científico, ¿de qué publicaciones? Fíjate que en estudio de Johns Hopkins, el hospital en Estados Unidos, un análisis de 58 pacientes tratados en la década de los 80, se encontró que el 67% de los pacientes mejoraron en el control de las convulsiones con la dieta cetogénica. Ya no nomás eran niños, eran de algunas edades. Y algunos, 64 de los pacientes, pudieron reducir los medicamentos antiepilépticos. ¿Y por qué sucede esto? Porque, como les decía, la mitocondria es generadora también de radicales libres. ¿Y el radical libre qué es? Es una molécula que está desacoplada, impar, que anda buscando robarse otro electrón para quedar estable, y en ese momento se convierten en proinflamatorios. La inflamación es un fenómeno de la evolución que nosotros necesitamos, y primariamente no podríamos vivir si no tuviéramos inflamación. Es decir, si yo me corto y no se genera la cascada inflamatoria, que es una serie de eventos uno tras otro, pues los virus o las bacterias inmediatamente proliferarían y me muero. Sin embargo, la inflamación, que no tiene ningún beneficio, que no tiene una ruta, ni un puerto de llegada, ni un propósito, esa es la inflamación silenciosa. En 1980, en la revista Times, sale en la portada, sale un hombre y algo como fuego, así una silueta, y se llama La inflamación silenciosa, el asesino silencioso. Por ahí en el 80-81 salió, pero esto empezamos a reconocer que hay fenómenos inflamatorios viciados que no nos llevan a ninguna parte. Y sin embargo, sí nos empiezan a llenar las arterias de calcio, nos empiezan a calcificar, nos empiezan a envejecer, y la misma mitocondria empieza a hacernos envejecer cuando empieza a disfuncionar. También tenemos, por ejemplo, hablaban ahorita de los diabéticos, tiene una reducción de la hemoglobina glicosilada, y les ayuda a reducir mucho los medicamentos hipoglicemiantes. Y los estudios a largo plazo indican que puede ser una herramienta efectiva para reducir la hemoglobina glicosilada y la dosis requerida de medicamentos hipoglucemiantes. Esto obviamente hay que llevar de la mano a su médico tratante. Esto, sí, la nutrición es muy poderosa, pero la mano del profesional también lo es. Y si juntamos los dos mundos, vamos a tener los mejores resultados. Tu voluntad, tu buena elección y tu médico de cabecera guiándote, siempre. Efectos en la salud, por ejemplo, la obesidad está muy bien documentado, reducción de peso y composición corporal, la masa, los índices. Ha demostrado ser efectiva en la reducción de la grasa corporal a corto plazo y de la preservación de la masa muscular durante la pérdida de peso. Gran parte de algunas dietas es que perdemos masa muscular, y si ya estamos centrados en los 40, 50, viene lo que se llama la sarcopenia. Sarcos, del griego, pues sarcófago, come carne. Sarcopenia quiere decir disminución de la carne. Estamos hablando en este caso de la masa muscular. En la salud mental y emocional, porque también si nosotros tenemos un cerebro con una inflamación alta, seguramente podemos desarrollar Alzheimer, Parkinson, y obviamente también otro tipo de problemas.
Por lo tanto, un cerebro que no está funcionando bien nos va a dar emociones muy diversas. Para mí, todo tipo de lo que se llaman las clasificaciones de las emociones en patologías son disfunciones, a fin de cuentas, bioquímicas. Que si nosotros ponemos mucha atención en esto, o podemos a lo mejor evitarlas, en algunos casos a lo mejor curarlas con alimentación, con una buena guía médica, pero es muy poderosa la alimentación. Definitivamente hoy más que nunca comprendo que somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Hay que enseñarnos a leer las etiquetas, porque las etiquetas vienen una serie de universos de toxicidad que por enfrente de la etiqueta no nos lo dice. Si vemos una gelatina y vemos por enfrente, ¿qué significa la gelatina? Bueno, a mí me recordaba la gelatina, pues un tiempo de recuperación. De niño lo veía yo porque me operaron de las amígdalas, me dieron mucha gelatina y se me quedó grabado como que la gelatina es algo que se da en los hospitales para que los enfermos salgan adelante. Todo está muy bien, pero si le das la vuelta y dice atrás cuál es el primer ingrediente, pues azúcar, y luego grenetina, lo cual está bien, pero luego viene colorante, y luego viene algún tipo de estabilizadores, etc. Entonces, ahí viene lo malo, porque no le damos la vuelta, o bien no leemos los ingredientes de las etiquetas. Háganse de eso la mejor de sus costumbres, porque es la mejor inversión leer los ingredientes, y así se van a quitar de muchos productos que tienen aceites vegetales que son prooxidantes de una manera muy oxidativos son. Entonces, ustedes van a decir, bueno, es que me porto muy bien, como muy sano, pero sigo teniendo niveles altos de azúcar. ¿Por qué? Pues estás inflamado, tienes un hígado que está realmente trabajando con humo negro porque está procesando cosas que no debiéramos nosotros meter en nuestro organismo. Hablando un poquito de epigenética, en 1953, Watson y Crick reciben el premio Nobel por descubrir pues, lo que uno de los grandes hitos en el mundo, que es el DNA. Luego en el 90 se forma el proyecto Genoma Humano para tratar de entender cuántos genes se descubren, 80, 100,000 genes, pero hay más o menos 23,000, 25,000 genes funcionales que los tienen muy bien ubicados. De tal manera que el día de mañana pues, vamos a tener un libro abierto, como hoy ya lo tenemos en exámenes de nutrigenómica, les quitan un poquito de tejido del carrillo de la boca, se manda a analizar y les dan 140 parámetros de nutrigenómica. ¿A qué son alérgicos? ¿Qué nutrición procesan mejor? Carbohidratos, etcétera, proteínas. ¿Qué vitaminas no están convirtiendo bien? Etcétera, qué vitaminas están bien y cuáles otras necesitan tomar. Por ejemplo, muchos no pueden procesar el folato y tienen problemas muy importantes emocionales, inclusive. Hoy se dan para muchos problemas emocionales dosis altas de folato. Si normalmente se toman 400 microgramos, menos de medio miligramo, hay medicinas por la dosis que tienen hasta 15 miligramos de metilfolato, es decir, un folato ya activo. Entonces, imagínense, puedes tener ese tipo de exámenes que ya cada día están mucho más disponibles y al alcance de todos, asequibles. ¿Qué nos hace pensar que dos gemelos idénticos que tienen el mismo ADN tengan un diferente resultado? Vean estas dos gemelas. ¿Por qué una tiene los dientes cariados? ¿Por qué la otra se ve mucho más sana? Una está arrugada. Pues la respuesta a esto es el estilo de vida. Seguramente la de la izquierda, no sé si esa es la que le corresponda, pero bueno, la que está más arrugada, con los dientes cariados, a lo mejor fuma, a lo mejor toma refresco con azúcar o peor todavía con fructosa. A lo mejor la del otro lado, su otra hermana, tiene la costumbre de hacer deporte, cuida de su dieta, y esto se llama la epigenética.
mismo ADN, pero diferentes resultados, porque vamos a poner un tag, una etiqueta a los genes. Es un término, la epigenética, acuñado en 1942 por Conrad Hall Warrington, y se refiere a los cambios del ADN e histonas. Las histonas son, vamos a decir, en la escalera así, estas son las histonas. Y también guardan material genético que nos ayudan a expresar unos genes y apagar otros. Depende de qué hagamos, estimulamos unos genes buenos y podemos también estimular los genes malos. Entonces, tenemos que pensar qué estamos haciendo con nuestra vida, cuál es la historia que vamos a contar de nuestras células. Cuando metilamos un gen, la metilación aprieta ese gen, digámoslo así, vamos a hacer una comparación muy burda, apretamos el gen y el gen se enmudece, no se expresa. En cambio, lo desmetilamos y lo aflojamos y empieza a expresarse. Hay genes que no nos conviene que los activemos, ¿verdad? ¿Por qué? Los oncogenes no nos conviene activarlos. Puede promover la aparición de cáncer. Es complicado, no es tan sencillo, pero más o menos así, digámoslo. En cambio, los genes supresores de los oncogenes o genes supresores de cáncer, pues si los activamos, pues nos van a dar una vigilancia mayor para que no se nos convierta una célula en cáncer. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con un estilo de vida muy bueno. Fíjese cómo la epigenética afecta de una generación a otra. Nosotros no vamos a alterar los bloques de nuestros genes, es decir, porque pues, si los alteramos el orden, pues ya no seríamos humanos, seríamos otra cosa. Pero sí podemos poner un sello, una especie de etiqueta en cada gen para apagarlo o para prenderlo. Por ejemplo, en la gran hambruna de Irlanda en 1845 a 52, donde murieron muchísima gente, murió de hambre literalmente, ahí en esa ocasión se hicieron estudios comparativos donde se veía que las madres daban a hijos con una serie de problemas de colesterol. También hicieron estudios en la gran hambruna de Leningrado, durante el asedio que tuvo Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, que había poca comida, pocos nutrientes, mucho estrés, y las madres que estaban embarazadas en ese entonces dieron hijos con problemas. Problemas que estos hijos también a su vez tuvieron otra. Hicieron estudios también en las hambrunas de China y en la hambruna de Holanda relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Y se vio que una mala nutrición afecta al producto y este producto tiene una serie de problemas de tipo alto colesterol, diabetes, una serie de problemas nada agradables. Hablar de epigenética y no hablar del experimento del gen agouti, pues, es decir, es algo obligado. Para que vean cómo nosotros podemos cambiar nuestro destino, cómo podemos nosotros ser los arquitectos de nuestros cambios. En este experimento de los ratones se activó un gen agouti, que los ponía amarillos y los ponía obesos, hipertensos, los enfermaba. Pero a las madres que estaban esperando la próxima camada, les metilaron ese gen, es decir, lo apagaron. ¿Con qué? Con vitaminas. Ciertas vitaminas del grupo B resulta que metilaban ese gen y nacían ratones sanos completamente. ¿Qué quiere decir? Que el ADN no es la herencia no es sentencia. Aquellas personas que piensan que les va a dar diabetes porque su papá era diabético, su madre era diabético, o ambos eran diabéticos, si ustedes cambian, van a cambiar al mundo y van a cambiar su mundo. Entonces sí hay esperanza. Y afortunadamente es por decisión propia. Los cambios vienen de dentro hacia afuera. Aquí es otro de los estudios también publicado en Journal of Nursing Systematic Review en 2015, donde demuestran precisamente los cambios epigenéticos de madres que tienen faltantes o sufren de mucho estrés. Aquí, por ejemplo, en los cambios de hábitos, por ejemplo, los que fuman,
Quienes están fumando tienen poca metilación de unos receptores de carburos, hidrocarburos que traen el tabaco. Es decir, poca metilación quiere decir que los receptores están muy activos y al recibir el receptor con el estímulo se produce, pues, probablemente cáncer o una serie de problemas inflamatorios en los fumadores. Cuando se deja de fumar, con el paso del tiempo, los genes se metilan, se pueden metilar y se hacen poco receptivos o apagan esos receptores de hidrocarburos alquilados. Es complejo esto, pero es fascinante. Es fascinante, es un tema muy complejo. Igual el ejercicio nos va a dar un mejor manejo de óxido nítrico. Bueno, el ejercicio es una de las grandes bendiciones y satisfacciones del ser humano de tener movilidad. También es parte de nuestro sistema de vida, nuestro estilo de vida. Por último, ya vimos algo de alimentación. Vamos a entrar en la suplementación polifenólica. Los fenoles son anillos compuestos, se llaman anillos fenólicos y se llaman poli porque son muchos. Los polifenoles son muy abundantes en el reino vegetal. El reino vegetal lo usa como hormonas, como avisos, como defensa. Por ejemplo, muchos polifenoles son microbicidas, son fungicidas, protegen de los ultravioletas, liberan o suprimen hormonas de crecimiento, se llaman también auxinas o fitoalexinas. Tiene un nombre complicado, pero vamos a llamarle polifenoles. Por ejemplo, yo recuerdo vamos a decir, los membrillos. ¿Quién no ha comido un membrillo verde y que se le pega la lengua al paladar? Creo que muchos de nosotros lo hemos hecho, o a lo mejor todos. ¿Por qué sucede esto? Porque tienen el ácido tánico y otros taninos y otros polifenoles. Mientras no está madura la fruta, se protege para que los pájaros y los animales, incluyendo el ser humano, no se lo coman. ¿Por qué? Porque las semillas no están listas para trasladarse y maduras para poder germinar en algún otro lado. Recuerden que parte del intercambio que hacen las frutas con las aves es darles dulce, darles energía, comer sus semillas y el pájaro las avienta por algún lugar. Y algún número de esas semillas hace que la especie se propague. Todo tiene su porqué. Por eso en primavera vienen las pequeñas maduraciones de las uvas, empiezan y luego terminan ya como novia que se va a casar, ya se engalana y le dice a los animales, estoy lista para que te lleves mis semillas, en cambio te doy mis azúcares, mis energías, mi pulpa, para que tú vivas y yo también. Entonces de ahí vienen los polifenoles, no solo de un gran rango de especies dentro del reino vegetal. Los pimientos tienen polifenoles, las uvas, por supuesto, las semillas de uvas, por supuesto que sí. La curcumina, que es una gingiberácea, pariente del jengibre, también la tiene, el jengibre también, en fin. Y son elementos que actúan transespecie. Quiere decir que a pesar de que no somos vegetales, nos afectan. Y afortunadamente nos afectan de una manera muy bien. Les voy a explicar muy rápidamente algo que es muy complejo, que es el NRF2, es decir, Nuclear Erythroid Factor 2. Y es nada más que, y esto me acuerda de Mitridíates de Pontus. Mitridíates vivió más o menos 160 años antes de Cristo, y Mitridíates era un rey de Pontus, y se decía que Mitridíates tomaba veneno, pequeñas cantidades a lo largo de mucho tiempo, y eventualmente pues soportaba cantidades muy grandes de veneno, entonces no lo podían envenenar. A manera que Buitito, su sirviente, lo decapitó bajo las órdenes de Pompeyo. Pompeyo lo conquista. Él, Mitridíates, le ganó a Decébalo, que era lo que es hoy Rumanía, los Decios, que era un gran guerrero de Decébalo. A lo que quiero decir es que en el núcleo están en la membrana de las células hay sensores de muchos tipos.
Cuando llega un polifenol que es ligeramente prooxidante, actúa con una lipasa, es una enzima, y luego se va por medio de otros factores hasta el núcleo a decirles, señores, hay una oxidación aquí afuera, por favor, activen su sistema de defensa. Y así es como el glutatión, entre otros, se activa y empiezan a liberarse, que son moléculas que capturan, contrariamente a los antioxidantes típicos, millones de radicales libres. Entonces tenemos un efecto normoinflamatorio. No podemos decir antiinflamatorio, porque si tomáramos mucho antiinflamatorio, anularíamos la inflamación y entonces sí nos moriríamos. Pero en este caso, saca lo mejor de nosotros y tiene ese efecto que se llama en griego hormesis, que quiere decir apurar. En este caso, apuramos a las células y nos ayuda a producir el factor eritroide NRF2. Bien, yo creo que estos son temas muy complicados que tratamos de hacerlo lo más digerible posible. Ya termino mi plática en la pregunta, ¿podemos cambiar nuestro futuro? Yo le respondería que sí. Si tú cambias, cambia el mundo. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Gracias, doctor Rafael. Muchísimas gracias a ustedes y pónganle por favor aquí un 10, un aplauso total a nuestro doctor. De verdad es que yo cada vez que escucho estas pláticas, bueno, o sea, aprendo mucho. Realmente son pláticas donde yo no sé ustedes, pero te dan la posibilidad de abrir tu conciencia, de darte cuenta de la importancia de cuidar tu salud, de cuidar tu nutrición, no nada más para los kilitos que vamos a perder en este reto, sino para lo que quieres de aquí a 50, 60, 70 años posteriores. De verdad, muchísimas gracias, doctor. De verdad, gracias. Y hay varias preguntas bueno, vienen direccionadas hacia usted y me encantaría que nos apoyara a resolverlas. Tenemos ya poquitos minutitos, chicos, pero bueno, sabemos que estos espacios con estos doctores son privilegiados y que los queremos aprovechar al máximo. Preguntan por aquí, doctor, que si una niña de 9 años, déjeme leerle la pregunta. Por aquí no lo pusieron. Bueno, vemos bastantes dieces, de verdad, gracias. Una niña de 9 años con problemas de epilepsia que toma medicamentos diariamente, se marea constantemente. ¿Puede hacer keto o le recomienda más algún otro protocolo nutricional? Mira, es muy difícil tomar decisiones desde este lado de acá. Yo diría que lo explore junto con su médico neurólogo, el responsable que la está tratando. No es bueno emitir, sí, dejen el tratamiento, hagan, no. Vean con su médico, vayan de la mano con él y su nutriólogo o nutrióloga. Pero esto funciona. Ahora hay que ver dónde está el origen de la epilepsia. También hay que ver de dónde viene y cómo vamos a cambiar su dieta. Ciertamente el cambiar la dieta, pues claro, no debía ser un elemento negativo, más bien positivo, ¿sí? Pero háganlo de la mano con sus doctores. Todavía el doctor es necesario. La alimentación es el otro doctor, pero tenemos que ir de la mano de los dos. Y voluntad, medicina, alimentación. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y eso es algo que les digo constantemente, chicos. La mejor manera de vincular nunca es quitar un protocolo que ya están teniendo. Si a ese protocolo el médico les da la autorización de llevarlo nutricionalmente hacia un régimen, idealmente, pero nunca suspendan ningún protocolo porque llega a ser mucho más contraproducente. Dicen por aquí, gracias doctor, qué fantástica enseñanza, con peras y manzanas, muy digerible para quienes no somos médicos, ¿verdad? Y eso es lo que nos encanta de nuestro doctor Rafael, de verdad, desde la primera vez que lo escuché dije, wow, a veces le tememos a las pláticas médicas porque de repente decimos,
¡ay! No sé qué está diciendo. Y bueno, o sea, nuestro doctor Íñigo, híjole, explica de una manera que, bueno, es increíble la información que nos da. Totalmente de acuerdo con ustedes, nos explica increíble al 100%. Que se hagan frecuente estas pláticas con el doctor. Ya muchos están aquí, doctor, queriéndolo tener más seguido en estas pláticas. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Siempre escuchar a nuestro doctor Íñigo es de verdad enseñanza pura. Una persona de 52 años, pesa 66 kilos y mide unos 56, puede hacer esta dieta. Sí, todo el mundo puede hacer esta dieta. Claro que sí, hay que ver, hay que analizarlo, pero sí es un régimen que se puede adaptar, ¿ok? Este, eh, con diabetes tipo 1, sí, totalmente, ¿ok? Si no hay ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, esta plática se va a quedar grabada porque de verdad va a ser una enseñanza para muchos de nosotros. De verdad, muchísimas gracias, muchas gracias, doctor, por esta plática, por esta enseñanza, por esta hora de mucha conciencia, de mucho aprendizaje. De verdad, muchísimas gracias. Creo que ya no hay ninguna pregunta. Con ácido úrico, ¿a dónde puedo entrar a keto? No, Sí, hay algún. en general, muchos pueden hacer la dieta, pero sí es importante, cada quien puede reaccionar de una manera diferente. Entonces, vayan de la mano con su nutriólogo, su nutrióloga, con su médico, el de confianza. Díganle, doctor, quiero hacer esto. He escuchado que existe mucha ciencia al respecto. Y pues, que les den la bandera verde, ¿no? Porque es muy difícil desde este lado de acá, sin tener los parámetros. Además, pues yo no soy, vamos, un diabetólogo. Soy investigador y estoy estudiando la biología, claro, pero no trato yo las enfermedades fuera de lo que es ortopedia, ¿no? Así es que, pero sí hay que empoderarse del conocimiento o con el conocimiento, llenarnos de empoderamiento para tomar las mejores decisiones. Y las mejores decisiones son preguntando las correctas preguntas en base a nuestros conocimientos. Y vamos a tener los mejores resultados por las decisiones correctas. Exactamente, exactamente. Mejor dicho, no pudo haberlo hecho. Muchísimas gracias, doctor Rafael Íñigo. Muchas gracias a todos. Sí, ya hay un grupo de keto. De hecho, estamos entrando en la segunda semana. En la segunda semana y ha sido un reto que ha revolucionado por completo con resultados increíbles. Todavía no tenemos fecha para un siguiente reto, pero todavía pueden sumarse a este reto. Acérquense con la persona que los invitó a esta plática para que les platique cómo pueden formar parte. Son 4 semanas el reto keto. Vamos a entrar a la segunda semana, entonces todavía están súper a tiempo de poderse sumar a este fabuloso reto. Ya hay un grupo privado. Así que, pues bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo, chicos, la próxima semana. Acuérdense que cada masterclass la tenemos los días martes a las 7 de la noche. Esta fue nuestra segunda masterclass con un invitadazo especial, bueno, que va a ser difícil elevar este estándar, va a ser difícil elevar este estándar las próximas masterclass, pero tenemos temas increíbles durante las próximas masterclass. Nos vemos el próximo martes y quienes están dentro del grupo de Telegram, el fin de semana tenemos noticias importantes, aparte de cambio de plan de alimentación, tenemos noticias por allá. Les mando un abrazo enorme. Dicen, el café no tiene ningún endulzante. No, el café BHB para este reto no tiene ningún endulzante, es un café negro, es un café arábico. No viene endulzado para nada porque, pues bueno, es un café keto, no puede venir endulzado, ¿sale? Gracias, doctor Rafael, gracias a todos Está muy por bien. conectarse. Hay muchas cosas de qué hablar, de tóxicos en el ambiente, tóxicos en el hogar. Hay muchas cosas para irnos empoderando con conocimientos para tomar mejores decisiones. Tú cambias y cambias el mundo. Gracias.
Gracias, muchas gracias a todos, chicos. Bye, bye. Nos vemos la próxima semana. Chao.